Gladys en Éxitos. Bien, seguimos conversando con Cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Cardenal, agradecidos por el tiempo que nos dedica para conocer un poco más de la vida, de la obra del Papa Francisco, pero también lo que viene, ¿no? Ese protocolo de la Iglesia Católica para escoger nuevo sumo pontífice, el cónclave, ¿para cuándo está estimado? Supongo que usted debe estar organizando también ya su viaje, ¿no? Para participar. Pues sí, yo estoy, mañana, Dios mediante, salgo para Roma para estar en las exequias que probablemente o casi seguro será el próximo sábado, en estos días, para que la gente pueda acercarse hasta el féretro, sea en San Pedro, y después el traslado a Santa María la Mayor, donde el Papa dejó ya listo hace unos meses atrás hasta el ritual mucho más simplificado de el sepelio de un sumo pontífice, de un papa, que esto denota también pues lo que era el espíritu del papa, que no quede algo pomposo como de los grandes emperadores, de los grandes generales después de una guerra, sino de la forma pues sencilla como cualquier otro cristiano, indudablemente con el significado que tiene un papa, que ha querido pues que reposen sus restos a los pies de la Virgen Santísima, a la que le tuvo tantísima devoción. De tal manera que lo que es esta semana, diríamos, hasta el sábado, pues tendrá lugar todo lo que son el rito de las exequias y de las visitas a los miles de peregrinos que quieren pasar por delante de su féretro. Y a partir del domingo comienza el tiempo del precónclave. Hoy en día, con los avances de la tecnología y de los transportes, pues probablemente ya para este fin de semana, a más tardar, casi todos los cardenales electores, que son los que tienen menos de 80 años, ya estarán en Roma, y comienza entonces el tiempo llamado precónclave, que son una serie de reuniones mañana y tarde de los cardenales para expresar cuál es el perfil que se espera o se desea de quién sea el sucesor del Papa Francisco, para entrar después en el cónclave, en la que solo participan pues los cardenales que tienen menos de 80 años. O sea, el que cumpla 80 años a partir de mañana, pues participa en el cónclave. Pero pues la fecha pues es el 21, y seguramente eso dura unas 2 semanas y media, de tal forma que es muy probable que como muy tarde, a mediados ya del mes de mayo, pues ya tengamos el sucesor del Papa Francisco. Sí. Cardenal, entonces se estima que alrededor de 2 semanas de duración del cónclave, ¿ustedes ya ahí No, decidiendo, no, votando? No, el no, cónclave es más no, corto. son 2 semanas del precónclave, Ah, del en pre. el que en el que asistimos todos los cardenales, Ya. tanto los electores como los ya no electores, Ujú. mayores de 80 años, en los que hay intervenciones de unos y otros planteando pues cuál es el perfil que se espera o se desea. Sí. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, que en el precónclave pasado, en el que quedó electo el Papa Francisco, él cuando asume dice: yo estoy asumiendo las exigencias que plantearon en el precónclave los cardenales, y es lo que quiero pues llevar adelante. Entonces seguramente hay un sentido profundo de continuidad. Ya el mismo Papa lo había dicho: esto es un proceso que no solamente se cumple dando nuevos reglamentos, nuevas leyes, nuevas disposiciones, sino en lo que tanto insistió, en esa conversión del corazón en este caso, de los cardenales, en lo que debe privar cuál es el bien de la gente, el bien no solo de los creyentes, el bien de la humanidad, en consonancia con las exigencias pues del Evangelio y el seguimiento de Jesús. Claro. De manera que ya cuando se entra el cónclave, pues normalmente estos últimos cónclaves, con toda esta preparación anterior, pues normalmente no dura demasiado. Puede durar 1, 2, 3 días. En la Edad Media vimos cómo hubo cónclaves que duraron hasta meses pues enteros,
Wow, Hoy en día, pues, mucho más. esto es mucho más rápido, y Sí. yo creo que también la conciencia que se tiene de estas cosas, por ejemplo, se cuenta como en el cónclave de la muerte de Juan Pablo II, se dice que los dos cardenales que tenían más votos pues eran Ratzinger y Bergoglio, y llegó un momento, ya en el mismo primer día, que el cardenal Bergoglio dijo: "Mira, no alarguemos más esto, yo le pido a los que han votado por mí que votemos por Ratzinger", y así salió pues rápidamente. De tal manera que esto indica el clima interior del colegio cardenalicio, en el que no hay esas divisiones de antes, porque venían con disposiciones de los emperadores, del austrohúngaro, del norte, de esto, por allá, sino que ya hay pues una mayor libertad interior también para ver lo que son los intereses Y las de una necesidades. iglesia que ha cambiado también, porque Ujú. ya en Europa no queda sino un 10% de los católicos del mundo. El resto está entre América Latina, que tiene casi la mitad, y el resto entre África y Asia. Sí, lo que obliga a Cardenal, obvio, ¿no? A replantear, como bien dice usted, y eso intentó Francisco como papa, definitivamente buscó renovar, ¿no? Reformar estructuras, quizás no lo logró como quería, pero sí cambió el tono, muy evidente, ¿no? Intentó, Sí, como bien dice, acercar a la iglesia al mundo real, a esos temas así que es. muchas veces no se quieren conversar, pero son parte de una realidad, hay que atenderlos, ¿no? Sí, sí. Y deja la pregunta de hacia dónde van, porque hay una línea conservadora y hay una línea más liberal, como la del Papa Francisco. ¿Hacia dónde cree usted que debe ir la iglesia en estos tiempos que vivimos? Nada fáciles, por cierto. Yo creo que el cambio de época que se está dando obliga a que no podemos estar con los mismos clichés, diríamos, de Mm, antes, que hay que estar abiertos a situaciones. ¿Qué se hace con los divorciados vueltos a casar, con todo ese mundo gay, con toda la problemática que existe en esos campos, hablando de la moral personal, pero en el campo de la justicia también, y en el campo de las relaciones políticas, en la que hay que buscar también el bien de los pueblos más pobres? Entonces, todo eso condiciona indudablemente desde lo que es la moral de la iglesia, en esa, y que en eso la iglesia latinoamericana ha tenido indudablemente desde Vitoria, ya en el siglo XVI hasta nuestros días, una sensibilidad mayor pues por todo ese tipo de problemas. mm. Lo que sí, Cardenal, es que estamos viviendo unos tiempos de polarización nada fáciles, ¿no? Donde todo es extremo, todas las posturas son extremas, sean de derecha, sean de izquierda, o conservadores y liberales, por ejemplo, ante temas que sin duda siguen siendo polémicos, ¿no? En pleno siglo XXI, como usted menciona, la Sí, diversidad de sí. género, la diversidad en la orientación sexual, etcétera. Pero incluso vemos ahora ya a liderazgos políticos que vienen acompañados, además, toda una corriente mucho más extrema que cuestiona y trata de debilitar lo que siente, incluso que puede ser parte de una corriente conspirativa, de un cambio totalmente de la población, que podría dejar terribles consecuencias, por ejemplo, como la cultura woke. Es todo una Sí. dinámica en la que la iglesia también tiene un papel. ¿Cómo lo ve? Indudablemente, y por eso la reflexión es bien interesante, Ujú, y en estos últimos tiempos del Papa Francisco, pues todas las reflexiones de los distintos dicasterios sobre la inteligencia artificial, ujú. sobre el papel de la juventud, pues hoy en día, las exigencias ante el mundo del arte, ante el mundo político y económico, para que no quede todo pues en discursos bonitos, sino que se vaya a lo que es bien importante, ¿no? Él sentó las bases, pero no pudo cambiar la estructura. Y ya para ir terminando, Cardenal. Bueno, es que yo creo que el mismo Papa lo señaló, se trata de un proceso, esto no es un cambio de un día para otro, y lo vemos a nivel de cualquier institución, que no se cambian las cosas porque tengamos otra visión, pero porque todos los miembros de una sociedad tienen que interiorizar pues lo que son esas exigencias, y eso es lo que nos lleva indudablemente a tener una postura más abierta en la que no caben estos extremos, como tú dices, tanto de derecha como de izquierda, sino que siempre se avanza en la vida, como en la vida familiar, bueno, poniéndonos de acuerdo en lo que piensa uno, piensa el otro, y lo que es común para todos. Y eso, pues,
Mm, Ciertamente es un camino más lento, pero que en definitiva es el que da buen resultado. mm. ¿Qué tanto poder ha perdido la iglesia? Sí, eso, y por eso esa, esa referencia, digamos, a la iglesia, a la iglesia católica, porque lo que es su pensamiento no busca cómo, cómo querer imponer algo, sino, mire, aquí hay cosas que nos corresponden a todos y que todos tenemos que tener nuestra parte. Y por Mm, eso ese mensaje a veces también produce escozor, produce molestia o produce un agrado de ver que en nuestra sociedad pues hay valores que se van interiorizando mucho más y otros que a lo mejor por la publicidad, por lo que es los medios, por otros intereses, pues se pueden ir como desdibujando. sí, entiendo perfectamente lo que comenta, ¿no? Y es muy delicado y siempre hay que buscar las maneras, obvio, ¿no? Como sociedades de Sí, trabajar en sí, función del bienestar general sobre la base de esos valores que arrancan en una familia así, que hoy en día sí se así puede es. sentir afectada también por esos extremos, por esos excesos y esas cosas hay que revisarlas para que nada se imponga sobre todo y genere resistencia, sino que se entienda la naturaleza de la diversidad, del respeto que debemos tener por ella, pero también el respeto que esa diversidad debe tener, ¿no? Así Dentro de es, cada así es. pensamiento y líneas de Así acción e es. ideología. Es muy complejo, muy complejo. Sí, ciertamente, ciertamente. Sí, es muy complejo, pero lo cierto es que también, tan complejo que en el Colegio Cardenalicio hay diferencias. Hay también Sí, las mismas por supuesto. diferencias que acaba de describir, también las hay a lo interno. Sí, sí, por supuesto que sí, pero se han ido así como clarificando algunas cosas y creo que hay una inmensa mayoría que está, sin que haya unanimidad, digamos, total, en que hay que responder a los problemas de hoy y no podemos estar mirando hacia atrás. Y eso Ujú. sí es una característica bien interesante de nuestro mundo de hoy. Porque de hecho en algún momento yo recuerdo que tuve una conversación y ahora sí ya lo despido, pero aprovechándolo, Cardenal, porque por supuesto con ¿no? en la carrera que tiene dentro de la Iglesia Católica, pues me encanta escuchar su opinión, su visión y dentro de los cambios que le vienen también, ¿no? Este Sí, proceso, además nada fácil de escoger a un nuevo representante de la Iglesia Católica. Pero en una oportunidad comenté sobre estas situaciones que hoy en día vivimos que muchas veces lucen injustas donde, bueno, para algunos conservadores es absolutamente válido y es lo necesario, pero para los que no comparten esa visión, consideran que más bien ha habido muchos atropellos y mucha gente ha dejado de vivir dentro de esas posturas pues muy ortodoxas. Y alguien me mm, dijo, es que la iglesia cuando llegó a poner orden. Y yo le dije, no sé hasta qué punto ese es el concepto real, ¿no? Porque dentro de ese marco de poder, de control, no sé si el concepto válido y justo es orden. eso hoy en día no tiene ningún sentido. Fíjate que no hay que verlo sino a nivel de la familia. Tú hoy Ujú, en día ni siquiera los niños pueden decir, aquí esto se hace porque mando yo y voy a poner orden. Pues bueno, te tocan la trompetilla de un niño pequeño eh, porque las cosas van por otro camino. De modo ujú. que eso hay que tenerlo en cuenta porque la psicología humana y la psicología de los pueblos, pues también eso ha cambiado. Y la gente tampoco es tan tonta como a veces pensamos o piensan algunos que es más fácil manipular, ¿no? Por supuesto que el miedo y la represión generan cierto retraimiento, pero uno lo oye y en nuestra sociedad venezolana mucho más como gente campesina, gente que puede parecer como ignorante y no lo es tanto, tienen un feeling, digamos así, interesante de verdad. Sí, total, total. Y bueno, al final hay que ir como a la base, ¿no? La esencia, la palabra de Así es, Dios y de así es, Jesús. así es. Exactamente, que muchas veces ha sido, para mi gusto, tergiversada, malinterpretada, mal Así aplicada es. y en el camino cometiéndose muchas injusticias en nombre de Él, en nombre de Dios y en nombre de Jesucristo. Gracias, Cardenal. Así que estaremos Bueno, atentos a su viaje, a lo que de allá vayan bueno, comunicando el Vaticano. Mil gracias, ¿ah? bueno, bueno, un abrazo para todos y que el Señor nos bendiga. Amén. Cardenal Baltasar Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Y bueno, por supuesto, a propósito del fallecimiento del Papa Francisco, es la noticia del día, 1:55 ya de la tarde de este lunes 21 de abril. Me toca cerrar la primera hora nacional, pero antes también quiero aprovechar para comentar.